Soy Jorge Cravioto Galindo, soy vecino de Benito Juárez. Durante toda mi vida, con excepción de algunos años en que radiqué en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, en donde están mis orígenes, toda mi vida la he pasado en esta delegación. Aquí nací, en la colonia del Valle, en las calles de San Borja, entre Heriberto Frías y Nicolás San Juan. Ahí pasó mi infancia, ahí estuve con mis padres y mis hermanos conviviendo durante muchos años. También estudié aquí en la delegación Benito Juárez. Fui primero al Colegio Latino Mexicano en las calles de Nicolás San Juan, que ahora tristemente veo que se ha convertido en una unidad habitacional. Estudié también en el Instituto México, en las calles de Popocatépetl, también en las colonias de esta delegación Benito Juárez. Y finalmente mis estudios preparatorios los realicé también en la delegación, en las calles de Nicolás San Juan, en el actual Centro Universitario México. Así pues, he pasado la mayor parte de mi vida, de mi juventud, de mi infancia, de mi adolescencia y ahora de mi madurez en las colonias de la delegación Benito Juárez. Actualmente mi casa, la casa de todos ustedes, se encuentra también enclavada en una de las colonias de la delegación Benito Juárez, la colonia Insurgentes Mixcoac, muy próxima a este parque hundido que también se encuentra dentro de la demarcación Benito Juárez. Yo quiero decirles que como un benito juarense de origen, me ha tocado vivir la transformación que nuestra delegación ha tenido durante los últimos años. Me tocó conocer la delegación cuando era una zona de casas habitación, en donde las familias mexicanas típicas de la época residíamos. Aquellas grandes familias de 7, 8, 9, 10 o más integrantes, en donde había un papá, una mamá, 6, 8, 10 y 12 hijos. Ahí fue cuando conocí la colonia del Valle, con sus zonas residenciales, con aquella tranquilidad y aquella paz que se sentía, en donde los hijos de las familias mexicanas podían desarrollarse sanamente. Durante estos años me ha tocado ver la transformación a lo que actualmente ustedes conocen como la delegación Benito Juárez. Una delegación que su perfil ha cambiado de zona residencial, ahora tiene comercios, tiene empresas, es un centro grande de servicios, hay colegios, hay escuelas y hay también un crecimiento habitacional importante. Y por todo esto yo quisiera que me permitieran, no con el afán de hacer una revisión, sino para que conozcamos un poco lo que es la delegación Benito Juárez, que me permitieran iniciar esta pequeña cápsula platicando un poco de los orígenes y el desarrollo de nuestra delegación. Es importante conocer la historia de la delegación Benito Juárez, conocerla para poder comprender los enormes cambios que aquí en esta parte de la Ciudad de México han ocurrido. Es en el siglo XIX, donde podemos encontrar que hay un inicio del poblamiento de la demarcación que actualmente ocupa el territorio de la Benito Juárez. En aquella época podemos decir que existían tres grandes áreas poblacionales. Una era la hacienda de Portales, que con los trabajos agropecuarios, con los trabajos ganaderos, aglutinaba un grupo de gentes que vivían en torno a la hacienda. Otro segundo poblamiento importante era lo que actualmente es la colonia Mixcoac, que es el antiguo pueblo que se había transformado también en una zona fundamentalmente de obreros y de trabajadores. Y finalmente yo he encontrado en los libros y en los antecedentes que las actuales colonias del Valle, Narvarte y muchas de ellas se habían convertido para los aristócratas y para los ricos de la época porfiriana en su zona de descanso, así como actualmente muchos defeños van los fines de semana a Cuernavaca o Acapulco o a Taxco o esos lugares. En aquella época, en el porfiriato, eran las colonias del Valle, la colonia Narvarte, en donde existían sus casas de campo, en donde ellos salían los fines de semana a descansar. Esos son los tres grandes orígenes del poblamiento para un servidor de lo que es la demarcación Benito Juárez. Sin embargo, en el siglo XX, iniciando el siglo XX, después del proceso del movimiento revolucionario que vivimos los mexicanos, se inicia también el gran desarrollo urbanístico de la delegación. Así pues, aproximadamente en los años 20 o 30 se empieza a hacer la traza de las colonias, empezamos a ver que surgen zonas residenciales, empezamos a ver que se empiezan a fraccionar precisamente la hacienda de Portales y aquellos ranchos, casas y granjas de la aristocracia porfiriana.
se empiezan a fraccionar, se empiezan a convertir en habitaciones unifamiliares. Y así llegamos a los años 40. En los años 40 es cuando para un servidor hay un gran despegue de la delegación Benito Juárez. Todavía algunos conservamos las imágenes aéreas de, me acuerdo, la construcción de la Plaza de Toros México y del Estadio de Fútbol Azul, aquella denominada Ciudad de los Deportes, en que en algunas tomas aéreas se ve la construcción en que prácticamente se encuentran aisladas entre maizales y cabezas de ganado pastando aún en un incipiente trazo urbano de la delegación Benito Juárez. Pero es a partir de ese momento cuando empieza el desarrollo de la delegación. Empiezan a aparecer colonias, las llamadas colonias, precisamente el nombre, era a donde los habitantes de la Ciudad de México iban a instalar sus familias y donde se iban a desarrollar en su vida privada. Colonias como la del Valle y la Narvarte se empiezan a consolidar, empiezan a aparecer ya los fraccionamientos modernos que actualmente conocemos. Estas colonias como la colonia Nápoles, la Nochebuena, la colonia Ciudad de los Deportes, también se empiezan a desarrollar en torno a este nuevo ambiente urbano que estaba generándose en torno al pueblo de la Plaza México. Recordemos que antes estos terrenos eran minas, eran ladrilleras. Esta era una zona en que existían grandes socavones que le llamaban, como es el caso del Parque Hundido y la propia Ciudad de los Deportes. Pero después de la construcción de la plaza, del estadio, de algunas instalaciones que modernizaron la zona, empezaron a generarse este tipo de traza urbana como la que estamos el día de hoy, aquí en la colonia Nochebuena. Llegamos a los años 50 y 60, que es cuando decía yo que se consolida la delegación Benito Juárez. Ahí aparecemos incluso ya como tal, con la integración de nuestras 56 colonias. Ahí en los años 50 y 60, es cuando lo que decía yo al principio de intervención, vemos que la delegación se ha convertido en una zona en que viven las familias de la clase media mexicana, básicamente. Encontramos que aquí en la delegación se vienen a sentar la clase trabajadora de México, los empleados del gobierno, los empleados de las empresas. Se empieza a poblar por una clase media emergente, que es la que caracterizaba al México de los años 60 en aquel famoso desarrollo estabilizador, que fue el fenómeno económico que construyó precisamente a esa clase media que fundó Benito Juárez. Para continuar con el relato, y repito, la idea de esto es ir comprendiendo los cambios y las transformaciones que sufrió nuestra delegación. Yo creo, y es experiencia y vivencia personal, yo mencioné al principio que yo aquí he vivido, aquí he caminado mucho por las calles, aquí anduve en bicicleta de niño, aquí estudié, y entonces mi vivencia es que por los años, más o menos en los años 70, es cuando empezamos a ver un cambio en la transformación de la estructura urbana de la delegación Benito Juárez. Es cuando yo, siendo un adolescente, un niño todavía, al principio de los 70, me doy cuenta de que empiezan a aparecer ya no casas familiares, sino empiezan a aparecer estas construcciones de edificios con departamentos, empiezan a desaparecer las casas originarias de la delegación Benito Juárez y empiezan a aparecer desarrollos, repito, multifamiliares. También empiezo a darme cuenta que empieza a desarrollarse el comercio, empiezan a aparecer los grandes almacenes, empiezan a aparecer los restaurantes, empiezan a aparecer los bancos, de manera incipiente todavía, pero ya la colonia empezaba a perder en esos años, en los años 70, su carácter de ser una zona de vivienda de la familia de la clase media mexicana, parece transformando a lo que actualmente es. Ahí vimos aparecer muchos fenómenos. Vemos que nuestra delegación es atravesada por nuevos sistemas de transporte, como es el sistema de transporte colectivo, el metro, que lo atraviesa por la línea 3, la línea verde que llamábamos del metro originalmente, que era una línea que estaba básicamente enfocada a las colonias de la Benito Juárez. Vemos aparecer los ejes viales en los años 70, en que igual nuestras calles como Félix Cuevas, como Avenida Revolución, como Avenida Patriotismo, como Eugenia, que eran calles pues prácticamente de las colonias, calles muy de uso para las colonias, las vemos transformarse en lo que actualmente son estas grandes avenidas y estas grandes arterias que tiene la ciudad, en la que le dio también una transformación fundamental al perfil urbano de nuestra delegación. Así pues llegamos, repito,
a entender esta transformación tan importante que se sufrió en esta demarcación, no solamente desde los pueblos autóctonos como todo el país, sino de aquellas zonas ganaderas, agrícolas, de descanso, que era la delegación Benito Juárez, a transformarse en lo que el día de hoy es. Si consultamos los índices de calidad de vida de las Naciones Unidas, encontraremos que publica la Organización de las Naciones Unidas, encontraremos que actualmente la delegación Benito Juárez es una delegación considerada a nivel internacional como una delegación, como una demarcación que tiene una calidad de vida muy comparable a los países en desarrollo, como son Alemania, como son los países desarrollados, perdón, como son Alemania, como son Australia, como son los Estados Unidos. Y esto es resultado de esta enorme transformación que vivimos, repito, de ladrilleras, de ranchos de siembra o de ganado bovino, a transformarse en este gran centro neurálgico de la Ciudad de México de servicios, comercio y residencia. El problema de la delegación Benito Juárez actualmente lo podemos resumir en una palabra: saturación. La demarcación no tiene un territorio geográfico muy amplio y actualmente se desarrollan proyectos como los que vemos de todo tipo en la delegación. Tenemos por un lado un desarrollo inmobiliario muy importante, donde se están construyendo nuevas casas habitación que están trayendo a nuevos pobladores a la delegación Benito Juárez. Pero por otra parte se están construyendo edificios para oficinas, edificios que van a albergar precisamente a una mayor cantidad de población flotante que vendrá a demandar servicios a la delegación Benito Juárez. En tercer lugar, también se presentan desarrollos comerciales nuevos. Hay nuevos centros comerciales, como son los que se han hecho en la parte oriente de la delegación, y muchos más que están planeados a futuro en colonias como la Nápoles, como la Nochebuena, como la Ciudad de los Deportes. Pero aún más, para complicar el asunto de este problema de saturación, es que encontramos el desarrollo de muchos servicios, como los servicios turísticos. En la Avenida de los Insurgentes se planean ya la construcción de hoteles, de grandes hoteles, de las grandes cadenas, que van a tener un número importante de cuartos que van a albergar a turistas nacional e internacional, con la propia y con la consiguiente demanda de servicios como es agua, luz, etc. Y también sabemos y conocemos bien los que hemos vivido en Benito Juárez, que aquí hay un gran desarrollo del sector servicios educativos. Hay muchísimas escuelas, muchísimas primarias, secundarias, tenemos universidades, incluso preparatorias y universidades, tenemos institutos de educación especializada en maestrías y doctorados, en fin, que tenemos una serie de servicios educativos que se dan en la demarcación de la delegación. Así pues, si hacemos cuentas, pues tenemos por un lado gente nueva que llega a vivir aquí, población flotante que se va a desarrollar en estos nuevos centros comerciales y de servicios, y turismo que va a llegar a los hoteles, y jóvenes y adolescentes y niños que vienen a demandar servicios educativos. Y esto es lo que hace que el espacio geográfico de la delegación se sature. Esta es la saturación que estamos viviendo los benitojuarenses y es el principal problema que enfrentamos actualmente que aquí radicamos. ¿Y qué ocurre? Se están saturando las vías de comunicación, ya son demasiados carros con la misma infraestructura que contábamos desde los años 50. Nuestra red de agua potable es la misma, por lo cual se empiezan a presentar carencias de agua en algunos centros y en algunas colonias, en algunos desarrollos urbanos. También la red eléctrica es prácticamente la misma, y los que vivimos aquí constantemente sufrimos de la suspensión del servicio del fluido eléctrico de manera constante. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la misma infraestructura urbana, las mismas calles, la misma red de agua, la misma red eléctrica, pero con ahora los problemas de saturación de una gran población flotante y de los pueblos vecinos. Ese es el reto de Benito Juárez y es el que tenemos que resolver entre todos los vecinos. No se trata de buscar un culpable, no se trata de investigar si fue el bando uno o si fue el otro responsable, sino que ahora que está dándose este problema entre todos, vecinos, autoridades del DF, autoridades nacionales, busquemos la mejor fórmula para que podamos seguir teniendo una convivencia sana al interior de la delegación Benito Juárez. ¿Cuál es el futuro de la delegación Benito Juárez? Yo creo que ya es imposible revertir el actual desarrollo. No podemos
pensar en regresar nuevamente a contar con aquellas colonias de los años 50 y 60 de casas residenciales, en donde vivían familias de manera unifamiliar. Yo creo que el avance que hemos experimentado en estos años, el desarrollo de las construcciones, de los comercios, de los servicios, hace prácticamente imposible regresar a ese viejo anhelo. Yo sé y conozco a muchos de mis vecinos y amigos de la delegación Benito Juárez que insisten en que el ideal sería regresar a aquel estado de vida, repito, prácticamente provincial en algunas partes, en que los niños podíamos jugar en las calles, en que los niños podíamos tomar agua de la llave de las casas, en donde los niños nos sentíamos en un desarrollo sano porque vivimos rodeados y protegidos por las familias que vivían en Benito Juárez. Yo creo que difícilmente se podrá regresar a eso. Sin embargo, tampoco podemos apostar a que Benito Juárez en el futuro sea un centro de negocios y de servicios exclusivamente. Sé muy bien que es el corazón, es el centro neurálgico de la Ciudad de México, es el centro geográfico actualmente de la Ciudad de México, que aquí es donde muchas de las inversiones de las empresas buscan localizarse, porque tienen acceso a muchos servicios, tienen acceso al transporte, los trabajadores de las diferentes empresas pueden llegar a Benito Juárez y tener sus necesidades satisfechas de manera muy accesible. Recordemos que en Benito Juárez diariamente llegan 2 millones de población flotante, 2 millones de amigos de las diferentes delegaciones de Benito Juárez en el Estado de México que vienen a trabajar y a laborar a Benito Juárez. Yo creo que también no podemos pensar en cancelar ese desarrollo, sino que podemos seguir tratando de modularlo, de armonizarlo y de ordenarlo. Yo creo que el futuro de Benito Juárez es buscar la convivencia entre ambos sistemas de desarrollo. Tenemos que continuar generando espacios en donde los mexicanos, la clase media mexicana, encontremos una vivienda digna, donde encontremos un lugar, repito, para el desarrollo sano de nuestros hijos, que encontremos un lugar que nos dé esa calidad de vida que las Naciones Unidas en sus estudios dice que tenemos. Pero por el otro lado tenemos que hacer convivir esta forma de residencia de los mexicanos, la tenemos que hacer convivir con el desarrollo de estos negocios, de estos comercios como en el que ahora estamos, de estos centros de servicios, de estas enormes torres en donde va a haber oficinas, en los hoteles que se están planeando desarrollar también en esta zona del corredor Insurgentes, en los nuevos centros comerciales, en las líneas del metro, que también en un futuro contaremos con la línea dorada, la línea 12 del metro, que todo esto lo tenemos que hacer convivir. Y para eso necesitamos participar todos, los vecinos, las autoridades delegacionales, las autoridades del Distrito Federal, los representantes ciudadanos, los representantes populares, todos tenemos que participar en hacer que haya una armonía para que puedan convivir estas diferentes matices de lo que es la delegación Benito Juárez, que podamos seguir conservando zonas, colonias, calles, con ese ambiente de las colonias viejas de la Ciudad de México, pero que también podamos encontrar el gran desarrollo comercial y de servicios como el que encontramos en el corredor Insurgentes, y que encontremos una buena cantidad de servicios educativos, que por cierto también en la delegación hay muchos servicios educativos como mencioné anteriormente, y que entre todos podamos ponernos de acuerdo para lograr una armonía. Yo creo que si logramos que Benito Juárez se transforme en una zona de convivencia y no de guerra, en una zona de visión de futuro y no de conflicto, yo creo que Benito Juárez está llamada a ser en la Ciudad de México la gran delegación de la Ciudad de México. Aquí puede ser, repito, el corazón, el crisol de la Ciudad de México, y de aquí puede salir no solamente una imagen de lo que es la Ciudad de México, de lo que somos los defeños ante el mundo y ante nuestro país, sino que de aquí pueden salir conceptos que permitan a las otras delegaciones, a las otras demarcaciones, a los otros municipios de nuestro país encontrar un modelo de desarrollo propio de los mexicanos en sus zonas urbanas. Yo agradezco su atención a todos ustedes. La idea fue haber hecho un pequeño reportaje como ciudadano en uso de mis derechos que soy, y poderles platicar de lo que yo vivo a diario, repito, desde hace ya muchos años, que es la convivencia, el conocer
a esta maravillosa delegación